Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros como conferenciante a Enric Paller, que es muy bien conocido por todos nosotros. Simplemente comentar brevemente que hizo su tesis doctoral en Armagh, en Irlanda. Después estuvo de postdoc en Big Bear y volvió aquí al IAC con una Ramón y Cajal. Digo volver porque él hizo también su licenciatura aquí en la Universidad de La Laguna. Y bueno, desde hace un par de años pues tiene una posición permanente aquí en el instituto. Sus mayores digamos áreas de interés en investigación son sobre todo el estudio de clima en la Tierra y de planetas extrasolares, y en particular hoy nos va a hablar un poco acerca de los estudios que están llevando a cabo su grupo de caracterización de atmósferas de esos planetas, y particularmente sus estudios con el telescopio. Cuando quieras. ¿Se me oye bien ahora? Sí. Pues gracias por venir. El origen de esta charla es una charla que di hace 2 semanas en el Congreso de Exoplanetas y el LDT en la ESO, y que pensamos que sería una buena idea repetir aquí, porque pues ya la tenía hecha, pero sobre todo porque voy a hablar del trabajo que estamos haciendo en las observaciones de exoplanetas con el Gran Telescopio de Canarias, que se resumen también en la tesis que ha hecho Felipe Murgas, que leyó hace pocos meses, y trabajo que está haciendo Lisa Norman, una estudiante en la Universidad de Göttingen, que estoy codirigiendo, y muchísima otra gente del Instituto de Astrofísica, que estamos todos colaborando y poniendo el granito de arena para sacar el mayor jugo posible a GTC. Así que he cogido la charla que di allí y le he puesto un poco más de condimento para que sea un poco más consistente, porque ahí teníamos solo unos pocos minutos. En fin, el campo de los exoplanetas, supongo que todo el mundo está muy familiarizado, ha hecho grandes avances en los últimos tiempos, y ya con el lanzamiento de misiones espaciales como Corot y con Kepler y con las búsquedas desde el suelo, estamos hablando ya no de planetas gigantes, sino que hemos encontrado planetas del tamaño de la Tierra e incluso planetas del tamaño de Marte, y ahora hay incluso del tamaño de la Luna. Estamos ya detectando cuerpos rocosos que dan vueltas en torno a otras estrellas que no son el Sol. Ya, cuerpos parecidos a los del sistema solar, a los cuerpos rocosos del sistema solar. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Pues podríamos dar una charla muy grande sobre exoplanetas, no la voy a dar, lo voy a resumir en una transparencia, pero lo que se ha aprendido, y estas son estadísticas que cambian un poco conforme van apareciendo más datos, pero que ya se van perfilando, es que aproximadamente una de cada 4, una de cada 5 estrellas que son iguales al Sol en la galaxia tiene planetas. De estas, aproximadamente una de cada 5 tiene planetas tipo Hot Jupiter. Son planetas del tamaño de Júpiter o más grandes y que están muy pegados a su estrella. Por eso se llaman Júpiteres calientes. La mitad de las estrellas parecen tener planetas del tamaño de Neptuno, a los que llamamos Neptunos, y más de la mitad de las estrellas parecen tener planetas de tamaño terrestre. Este 60% es un por lo menos, porque hay muchos que al ser rocosos y ser pequeños no tenemos capacidad para detectar. Pero por lo menos un 60%, la mitad o más de las estrellas, tienen planetas rocosos. Eso da una estadística de por lo menos un planeta por estrella, y donde el panorama de que hay múltiples planetas en torno a las estrellas es bastante común. De hecho, lo más común es tener sistemas múltiples de planetas rocosos, es decir, Marte, Venus, la Tierra. Eso sería algo muy común. Y conforme va aumentando nuestra capacidad de detección, vamos complementando esas estadísticas y vamos bajando el nivel de detección para llegar a cuerpos más pequeños e intentar el siguiente paso, que es la caracterización de atmósferas, que es de lo que voy a hablar. El objetivo es claro, o por lo menos para mí, es llegar a hacer la detección de moléculas que puedan indicar la presencia de vida en planetas del tamaño de la Tierra. Pero esto no lo vamos a poder hacer en mucho tiempo. Lo que sí estamos empezando a hacer es, a través de la espectroscopía de tránsitos, empezar a hacer una caracterización química de las atmósferas de esos planetas. Aprovechamos que algunos de los exoplanetas, la órbita del planeta está alineado con nuestro punto de visión, y a lo largo de su órbita cruzan el disco de la estrella por delante, en lo que se llama un eclipse primario, o un secundario cuando se ocultan detrás de la estrella. Cuando, en este caso, casi todo lo que voy a hablar hoy con el GTC es aprovechando el tránsito primario, en el cual el planeta pasa por delante del disco de la estrella, y en ese momento tenemos una disminución del brillo de la estrella, obviamente por el cuerpo, que bloquea parte de la luz,
pero parte de la luz de la estrella pasa a través de ese anillo de la atmósfera y llega a nosotros. En ese proceso de cruce por la atmósfera, interacciona con los gases que hay en esa atmósfera, se produce absorción de átomos alcalinos, como puede ser el sodio o el potasio, o si hay metano, pues metano o CO2 o agua. Todas estas moléculas, el sodio, el potasio, el metano, el CO2 y el agua, han sido detectados en planetas o Júpiter desde el espacio. De momento tenemos que limitarnos a planetas gigantes calientes porque la capacidad de detección depende de la razón de áreas entre esta atmósfera y el tamaño de la estrella. Así es como estamos viendo cuál es la composición química de esas atmósferas. Bien, en un esfuerzo para hacer esto, casi todo, la mayoría de trabajos se han hecho desde el espacio, usando el telescopio Hubble o Spitzer, y solo últimamente, en los últimos años, se está empezando a empujar esta técnica desde el suelo. Nosotros intentamos hacerlo, y lo que hemos hecho es hacer uso del Gran Telescopio de Canarias, que bueno, ya todos lo conocemos, es un telescopio de 10 metros, y en particular de su instrumento OSIRIS, que tiene 3 modos fundamentales de observación, que es hacer imagen con filtros sintonizables a una longitud de onda muy concreta, y usar long slit y usar rendijalar. El modo MOS todavía no lo hemos usado para este. Lo primero que hicimos en los primeros años, este es un paper de Brandon Tingle, que ya no está aquí, en 2011, observaciones en el año 2009, 2010, cuando se empezó a observar, fue observar con un filtro ancho, en este caso el G y el Z, e intentar ver diferencias en la profundidad de tránsito a estas dos longitudes. Lo que vimos es que podíamos detectar el tránsito, por supuesto, pero faltaría. Esto se trata de un objeto del campo de Kepler que tiene magnitud 15,4, y intentábamos detectar la diferencia de colores entre los dos tránsitos. Lo que detectamos fue que el tránsito no ocurría donde debía ocurrir, y vimos que pudimos confirmar la presencia, el origen planetario de este candidato. Pero lo que vimos al final, no voy a hacerlo muy largo, es que la calidad fotométrica que recibíamos usando filtros anchos con GTC no era la que uno esperaba cuando se iba a un telescopio de 10 metros. Ahí un poco abandonamos las observaciones fotométricas en banda ancha. Tengo información personal de otros grupos que me dicen que han experimentado cosas parecidas. Y lo que hicimos fue usar los filtros sintonizables. La idea era centrarnos en una longitud de onda concreta e intentar ver si podíamos ver diferencias de tránsito entre una longitud de onda donde, por ejemplo, se encuentra el potasio y el continuo inmediato. En este caso usamos GJ1214, que es un planeta muy interesante porque es una supertierra en torno a una estrella M. Entonces el tamaño pequeño del disco de la estrella nos permite intentar explorar la atmósfera de un planeta que podría ser rocoso. Parece ser que en realidad que tiene una fuerte cobertura nubosa, y eso impide da un espectro plano a lo largo de todo el visible y todo el infrarrojo. Sin embargo, nosotros pensamos que si nos centrábamos en la línea H-alfa, podríamos ver cierta ionización en la atmósfera, es decir, ver una atmósfera más grande, una profundidad de tránsito más profunda, debido a la disociación de agua por el viento solar. Así que, junto con Felipe, hicimos observaciones en el filtro sintonizable, donde pusimos la estrella de referencia y nuestra estrella GJ14 a la misma. Bueno, estos no se corresponden exactamente porque los he cortado, pero verán que estos son líneas, esto es un flat, son líneas de cielo, a la misma línea espectral observamos. Obtuvimos 3 curvas de luz porque íbamos cambiando de filtro sintonizable, centradas en H-alfa y en un continuo inmediatamente anterior y posterior a la línea. Y lo que vimos es un hint, que es una pequeña tendencia a ver un radio del planeta mayor en H-alfa de lo que era en el continuo. De hecho, los datos que hay para el planeta que había en ese momento eran estos, en negro, y nuestros datos, con estos 3 filtros, azul, rojo y verde. Haciendo un zoom aquí, se verá que sobre el continuo en H-alfa vimos que la profundidad del tránsito era un poco más. Esta detección es de 2,5 sigma, entonces se dijo que no se puede llamar una detección, sino que habría que repetir estos datos para confirmar que realmente eso se está haciendo. Aún así, estas curvas de luz son otra vez peores de lo que nosotros esperaríamos por un simple cálculo del señal al ruido y del tamaño de apertura.
Se repitió este experimento, no se ha publicado porque llegamos a conclusiones muy parecidas. Nuestras barras de error no las pudimos bajar y no podemos confirmar si realmente hay una atmósfera extendida en H alfa en este planeta. Y a lo que nos hemos dedicado en los últimos 2 años es hacer espectroscopía de tránsitos. En este caso lo que hacemos es, cogemos 2 estrellas, las ponemos dentro de nuestra rendija y hacemos un espectro simultáneamente de las 2 estrellas. Eso nos permite recoger muchos fotones porque lo que estamos haciendo es desenfocar, pero en el sentido de la longitud de onda. Y además nos permite recuperar información en la longitud de onda. El planeta que hemos usado como el caballo de batalla para nuestras observaciones ha sido WOSP 43b, que es un planeta que se descubrió en el año 2011, que da vueltas dentro de una estrella K y que tiene una magnitud de 12 kilómetros. El periodo orbital de este bicho es muy rápido, de menos de un día, hace unas 19 horas, y tiene un radio de Júpiter y aproximadamente 2 veces su radio. Y se había planteado que este planeta, al ser el más próximo, uno de los más próximos a su estrella, podría estar sufriendo un decaimiento orbital. Entonces, que podría estar cayendo dentro de la estrella, podría estar acelerando su órbita y cayendo hacia la estrella. Esta es la típica observación que tomamos. Este sería el chip de Osiris, las 2 CCDs, y aquí nos cae el espectro de la estrella de comparación y el espectro de la estrella de conocimiento. Usamos el Grisma R1000R, que va desde 500 hasta 1 micra, y muy importante, nos construimos una máscara que tiene una rendija que cubre todo el campo de GTC de 7 minutos, pero con un ancho de 12 segundos de arco, con lo cual no tenemos una resolución de 1000, sino que nuestra resolución viene dada por el SIN. Bien. Entonces, esto sería una observación. En un momento en concreto tenemos el espectro de nuestra estrella y de la estrella de referencia en función de la longitud. Lo que podemos hacer ahora es, cogemos todos los fotones, desde 500 nanómetros hasta 1 micra, los juntamos y comparamos la variación de este número total de fotones con la variación de la estrella de comparación imagen a imagen. Y lo que podemos construir es una curva de luz. De hecho, fue difícil construir una curva de luz porque tuvimos que hacerlo 5 veces. Estas son 4 observaciones que tuvimos durante 2011 y 2012, en las cuales siempre falló algo en el telescopio. Y es importante señalarlo porque nuestras observaciones requieren que el telescopio, que el sistema de control, que las condiciones atmosféricas, porque este no falló nada, sino que las condiciones no fueron las adecuadas, todo sea adecuado y se mantenga durante 3 o 4 horas. No es un fallo señalar que esto ocurría, sino que me gustaría resaltar que esto ya no ocurre tan frecuentemente. Y todo tiene un proceso de aprendizaje. En cualquier caso, nos sirvió para ver que el RMS que conseguíamos era del orden de 0.4 magnitudes o 400, 500 partes por millón. Lo conseguimos muchísimas veces, pero nunca tuvimos un tránsito completo. Eso lo conseguimos por fin en enero del año pasado, hace aproximadamente un año, donde conseguimos medir un tránsito completo. Verán, la curva de luz empieza a parecerse a las del Hubble, porque son muy bonitas. Estos son los residuos, y en este caso no era tan buena la noche, tenemos unos residuos en torno a 580 partes por millón. Es de lo mejorcito que se ha hecho en Tierra, pero está todavía lejos de lo que podemos conseguir mejorando la forma en que observamos y mejorando la forma en que reducimos sobre todo los datos. Verán también que a veces está afectado por SIN y hacemos correcciones. Pero además, el hecho de que observamos espectros siempre nos permite ir hacia atrás, y ahora, en lugar de colapsar todas las longitudes de onda en una única curva de luz, lo que puedo hacer es me quedo con el azul, con el rojo, con el naranja, y ver si la profundidad del tránsito a distintas longitudes de onda es distinta. Eso me permite, cogiendo cachitos distintos de longitud de onda, generar curvas de luz para cada uno de los bandos de anchos de banda en los que estoy interesado. Y si ahí le ajusto, estos son los datos, le ajusto un modelo y uno de los parámetros que tiene libre ese modelo es la profundidad de ese tránsito, o sea, el radio del planeta a esa longitud de onda. Si tiene una atmósfera más grande de CO2, por ejemplo, a la longitud de CO2 o del sodio, a la longitud de onda del sodio, el radio del planeta parecerá mayor y por tanto la profundidad será mayor. Si hago eso, lo que puedo es dibujar el radio del planeta frente a la longitud de onda, y lo que me sale es una estructura. Esta estructura, en este caso, en este planeta, se corresponde con la detección de sodio. Esta es la longitud de onda del sodio. Esta es una pendiente que creemos que viene de Rayleigh Scattering
las moléculas de la atmósfera. En la zona del potasio no detectamos nada y eso nos indicaría que seguramente este planeta, por la planicie del espectro, seguramente, y ahora es especular un poco, tiene una cobertura bastante densa de nubes o de nieblas, y porque no vemos el sodio, sin embargo sí vemos el core de la línea de potasio saliendo por encima de... Perdón, vemos el centro de la línea de sodio y no vemos la línea de potasio. Hay que ser muy cautelosos porque hay que recordar que estamos observando desde el suelo. No vemos el potasio, pero según como redujamos nuestros datos, es un zoom alrededor de la longitud de onda del potasio. Esta es una detección de potasio claramente a 5 sigma, cuando uno no tiene en cuenta los rayos cósmicos y las pendientes que cuando reduce los datos. Bueno, es un poco complicado, pero básicamente hay que tener mucho cuidado con las líneas telúricas que caen cerca de la línea de potasio, en concreto la de oxígeno. Es decir, que el procesado de estos datos es bastante elaborado. También resaltar que incluso usando una rendija de 11 segundos de ancho, la razón por hacer eso es que si perdemos flujo en alguna de las dos estrellas, más importante, si lo perdemos más en una estrella que en otro, nuestro diferencial se pierde. Incluso usando una rendija de 12 segundos de ancho, tenemos pérdidas en flujo. Porque verán, esta es una dependencia en masa de aire, que en el rojo ya... estas etiquetas creo que están mal puestas. Este es el rojo más fuerte. Sin embargo, estas pérdidas aquí se corresponden con el signo. Y esta es la curva diferencial una vez hemos quitado aquí. Así que lo que vamos a hacer ahora, voy a enseñar, es pasarnos a rendijas todavía más anchas. Una cosa que pudimos determinar es que usando tránsitos que estaban en la literatura de este objeto, de las observaciones fotométricas en las que se descubrió el planeta por tránsito desde Tierra y en otras observaciones posteriores, lo que hicimos fue ver si efectivamente se estaba produciendo una aceleración de ese planeta cayendo, si el decaimiento orbital era verdadero o no. Los tránsitos nuestros son nuestros 4 tránsitos parciales, aunque no nos sirven para hacer espectroscopía de tránsito y cambio de la atmósfera del planeta, sí nos sirven para determinar el tiempo central. Y verán que en telescopios de clase 80 centímetros hasta 2 metros, el error, esto está en minutos, el error con el que determinamos el tiempo concreto en el que ocurre el tránsito, el tiempo central del tránsito, es del orden de 20 a 40 segundos. Sin embargo, con GTC, con tránsitos completos, conseguimos precisiones de casi 6 segundos. El análisis, haciendo un análisis lineal, es decir, que no haya cambio en el tiempo de tránsito y que haya un aceleramiento, favorecen la detección de un aceleramiento, pero no a un nivel sigma en el que podamos confirmar que lo hayamos hecho. De hecho, sería un proyecto súper interesante el seguir midiendo este tránsito con esta precisión con GTC y en un periodo de 4, 5 o 6 años, observando 4 tránsitos al año, podríamos determinar si eso ocurre o no ocurre. Si no ocurre, pues mala suerte. Pero si ocurre, aprenderíamos muchísimo sobre la formación y la evolución de sistemas planetarios. Sin embargo, eso requeriría unas 10 horas por semestre de observación. Y eso es el 50% de lo que tenemos para hacer espectroscopía de tránsitos. Por lo cual, en el momento no vamos a hacerlo hasta que se abra la posibilidad de observar más tiempo concreto. Después, no todos los tránsitos han sido tan bonitos como los 43. Ha habido veces en que nos hemos encontrado cosas un poco extrañas. Por ejemplo, este es HAT-P32, un planeta. Esta es la estrella de referencia y esta es la estrella del planeta. Verán que tiene un tránsito. Y en teoría, todas estas variaciones, que son de SIN, de transparencia en la atmósfera, se cancelan unas con otras. Sin embargo, hay otras variaciones que son más lentas, en las cuales, cuando uno hace la curva de luz, no se cancelan. Y eso hemos visto para este planeta en particular. Está un poco exagerado porque se acababa de montar Osiris en el telescopio y puede que no estuviera todo exactamente alineado, pero hemos visto cosas similares, que la curva diferencial se deforma con estructuras graduales. Hemos aprendido cómo corregirlo y este es el mismo tránsito. Aquí está la curva de luz en distintos colores y lo que hacemos es un proceso de magia en el cual pasamos de estas curvas de luz a estas curvas de luz. El proceso de magia ya ha llevado un año y es científico, no es con Photoshop, pero hemos podido corregir por esas cosas y esto es algo que todavía no está publicado, son resultados recientes. Cuando hacemos la curva de luz, la espectroscopía del tránsito, es decir, el radio del planeta frente a la longitud de onda, lo que tenemos aquí
está dibujado aquí, desde 500 nanómetros hasta 900, y nuestros puntos están en azul. Y cuando yo lo veía, digo, bueno, pues esto es ruido. Pero resulta que mientras lo estábamos analizando, Gibson et al. Publicaron exactamente el mismo resultado usando el telescopio Géminis y usando dos tránsitos. Nosotros solo usamos un tránsito y sus puntos son estos puntos, son los puntos rojos aquí. Los azules son los nuestros aquí. Bueno, si es ruido, estamos viendo exactamente el mismo ruido en dos telescopios distintos, con dos equipos distintos y publicándolo de manera distinta. Es más, si nosotros corregimos, nosotros detectamos que hay un compañero, que es una estrella M que está muy pegada a la estrella, pudimos sacar su espectro y corregir por su efecto, y cuando corregimos son nuestros puntos negros y vemos una pequeña discrepancia más hacia el rojo, donde la estrella M contribuye un poco más y cambia un poco nuestro espectro de transmisión. Pero es curioso, Lisa en ese caso pensó que era muy poco interesante porque ya se había publicado este espectro de transmisión. A mí me parece súper interesante porque es la primera vez en que este tipo de ruido que hace falta que la gente se crea, el repetir este resultado y ver que con telescopios distintos y con equipos distintos se sacan cosas consistentes, creo que es muy importante y es algo que hace falta en este campo. Otro objeto muy interesante que observamos es KIC 122575548, que es una estrella K, que tiene un planeta, tiene una magnitud 16, está en el campo de Kepler. Tampoco me voy a extender mucho sobre esto porque seguro que Roy, que es el que está llevando esto, nos va a hablar en concreto de estas observaciones pronto. Pero es un planeta que, a pesar de tener un periodo muy preciso, siempre ocurre el tránsito al mismo tiempo, la profundidad de ese tránsito varía de forma casi aleatoria. Y se trata, probablemente la interpretación más aceptada ahora mismo, aunque está bastante abierta creo yo, es que se trata de un planeta cometa, en el cual la interacción entre la radiación de la estrella y el planeta suelta material, de forma que el núcleo probablemente tiene un tamaño parecido a la Tierra, pero a veces tiene una nube extendida que bloquea luz como si se tratara de un Júpiter. Entonces, ahí, en este campo, es donde Kepler observó. Estos son todos los datos de Kepler. Se puede ver cómo la profundidad de este tránsito varía mucho de un tránsito a otro. Bueno, tampoco me voy a extender mucho, pero al tratarse de un objeto de magnitud 16, nosotros hemos llegado a precisiones de varios cientos de partes por millón. El Hubble puede llegar a 100 partes por millón, quizá 50 o 80 partes por millón en una estrella muy brillante. Pero cuando se trata de un objeto de magnitud 16, Hubble no tiene nada. Y ahí es donde telescopios como GTC pueden realmente contribuir. Lo que nosotros hicimos fue espectroscopía de tránsito de este objeto, lo metimos en la rendija y lo comparamos con una estrella del campo, y lo que pudimos hacer fue, con un solo tránsito, construir la curva de luz. Pudimos ver cómo efectivamente tiene dos componentes, un tránsito y una cola, que tarda mucho más en salir. El tránsito es asimétrico, y pudimos dividirlo en tres curvas de luz. En este caso no podemos hacer espectroscopía de tránsito con una resolución de 10 nanómetros como hemos hecho con el 243, pero sí podemos hacer, por ejemplo, de 5.000 a 7.000 y de 7.000 a 8.500 y de 8.500 a una micra, y podemos ver cómo no hay cromaticidad en este tránsito. Las tres curvas de luz son muy parecidas, y eso nos da muchos constraints, nos da mucha información sobre el tipo de partículas que puede haber en esa cola extendida. Y bueno, estamos haciendo más observaciones. Lo siguiente que hemos hecho, este es otro tránsito, WOS 48, este está en proceso de producción y estamos sacando el espectro de transmisión. Solo quería enseñar que es una estrella de magnitud casi 12, con una profundidad de tránsito de solo 10 milímetros. El tránsito de WOS 43 tenía casi 25, y donde hemos obtenido un RMS de 259 partes por millón. Hasta donde yo sé, esta es la curva de luz más precisa que se ha hecho nunca desde Tierra, por el momento, y la ha hecho GTC. Así que tenemos un telescopio fantástico. Hay que seguir empujando. Y lo que intentamos intentar hacer ahora es, cuando uno tiene solo dos estrellas en la rendija, depende mucho de la otra estrella, de que no tenga flares, de que no sea variable, etcétera, etcétera. Un modo de resolver eso es usar el modo MOS y tener varias estrellas de referencia, pero eso a su vez significa que hay que hacer una máscara para cada exoplaneta, y significa que el rango espectral no va a ser siempre el mismo. Lo que hemos hecho es un compromiso. Hemos construido una rendija de 40 segundos de arco que cubre todo el campo, y lo que hacemos es, en la mayoría de los casos, intentamos alinear, como es tan ancha,
más de una estrella más de 2 estrellas en la rendija. A veces 3, a veces 4. Este es un caso en el que tuvimos 3 estrellas en la rendija, con una estrella de magnitud 11,3 y llegamos a con un tránsito en una profundidad de 13,5 milimagnitudes. Esta es la primera que hemos hecho. Lo que estamos haciendo con estas rendijas de 40 segundos es básicamente estamos haciendo GTC espectroscopía sin rendija. Eso es lo que estamos haciendo. Pero al tener una máscara nos permite eliminar otras estrellas en el campo cuyos espectros pueden superponerse. En este caso, la precisión que tenemos no es la adecuada porque hubo bastantes nubes, hubo un SIG malísimo, aunque el SIG no nos afecta tanto, y las condiciones no fueron perfectas. A pesar de eso, seguimos teniendo precisiones del orden de 600 partes por millón, 700 partes por millón. Así que esperamos que con el buen tiempo ahora que viene marzo y abril y podamos poner muchas observaciones como estas y empecemos a sacar resultados todavía mejores. En conclusión, mi experiencia con el GTC y los exoplanetas es que si tuviera que llevarme algo a casa es que hacer fotometría de banda ancha no da lo que tendría que dar si uno hace simplemente cálculos de señal. La razón puede estar en que es un espejo segmentado y hay que investigar bien cuál es el efecto de usar un espejo segmentado e irse a fotometría de banda ancha. Para eso habría que hacer muchos test. Estoy dispuesto a dar ideas para hacer test, si se pueden hacer. Que los filtros sintonizables son a priori una muy buena idea, pero encontramos también que sobre todo en los flats hay muchos efectos sistemáticos. Y para mí quizás el más importante, y es que no se puede evitar, es que para poder hacer varias longitudes de onda a la vez tienes que cambiar el filtro, tienes que rotarlo. Y eso introduce sistemáticos que no somos capaces de modelar y sobre todo de quitar de nuestros tránsitos. Haciendo espectroscopía de rendija larga, en cambio, todo queda fijo, todo queda compensado. Usando rendijas anchas, compensamos por las pérdidas de flujo que haya y lo que podemos es que podemos hacer tiempos de tránsito muy precisos. Podemos ver las diferencias en color y irnos a planetas tipo Kepler que son candidatos y hacerles fotometría en 2 bandas usando la espectroscopía, hacer espectrofotometría, y podemos confirmar que se tratan de planetas y podemos hacer también espectroscopía de tránsitos sin problema, intentar caracterizar las atmósferas de aquellos planetas más favorables. En el futuro, si realmente hay un upgrade de la cámara de CCD y cuando MIR venga a GTC, yo creo que va a seguir siendo una máquina muy importante a la hora de hacer tránsitos. Voy ahora a pasar 5 minutos a hablar de lo que creo que es el futuro. Esto es lo que estamos haciendo ahora mismo con el William Herschel, usando LIRIS. Estamos observando tránsitos secundarios, no ahora cuando el planeta pasa por delante de la Tierra, sino cuando el planeta se oculta. Si uno observa justo antes de que se oculte el planeta, está viendo la luz emitida por el planeta y por la estrella juntos, mientras que al ocultarse el planeta deja de ver esa luz emitida o reflejada por el planeta. En el visible sería luz reflejada. Cuando uno va al infrarrojo, lo que está empezando a ver es la temperatura del planeta, la emisión y la composición química, si pudiera hacerlo en longitud de onda. En este caso no podemos hacer espectroscopía. Bueno, hacemos espectroscopía, pero solo podemos colapsar toda la curva de luz por razón de señal de ruido en un único punto de banda ancha. Pero ya somos capaces de detectar, por ejemplo, el tránsito de secundario de WOS 48. Esto es en 4 metros. Cuando vayamos a un 10 metros con la llegada de MIR, deberíamos mejorarlo muchísimo. Deberíamos poder hacerlo en 2 o 3 bandas y poder sacar cosas como la temperatura del planeta y muchísima física que está escondida en los tránsitos secundarios. De hecho, LIRIS tiene un campo de 4×4, MIR tendrá un campo de 6×6 y creo que no hay ningún telescopio terrestre que tenga un telescopio en el infrarrojo cercano con rendija larga y que tenga un campo de 6×6. Horus también sería una muy buena solución si tuviera las prestaciones que tenía cuando se puso al principio. No hablaré mucho de este. Y hablaré un poco de lo que es el futuro. Hasta ahora ha habido las misiones Corot y Kepler, que han dado resultados realmente espectaculares.
Las dos están a punto de terminar. Corot ya no funciona. Kepler está en una segunda vida con una precisión un poco peor, pero que realmente también esperamos que los próximos 2 años de vida haga grandes descubrimientos, grandes distancias. Pero el futuro ya está puesto en TESS, en Plato, recientemente elegida, y Keops. Las tres son misiones que cubrirán todo el cielo. En este caso, TESS y Plato cubrirán todo el cielo literalmente. Keops puede apuntar objeto a objeto, pero puede apuntar a todo el cielo. Las tres son en luz blanca, es decir, no nos podrán dar información sobre atmósferas, aunque nos podrán dar mucha información sobre los planetas, y nos van a dar targets muy brillantes. Nos van a dar estrellas de magnitud 4, 5, 6, 7, 8 con planetas transitantes, incluso quizás con planetas como el tamaño de la Tierra. El problema vendrá en la caracterización, porque un telescopio de 10 metros no va a poder caracterizar esos objetos. La caracterización vendrá dada por el James Webb, que llegará a lo que llegará, que no llegará a Tierra, al Sol, y a la que lo tenemos un poco crudo, hablando desde el IACE, para ampliar un poco de observación, porque hay ya grandes grupos formados usando el Hubble y el Spitzer. Habrá una competición realmente feroz para poder usar esto para caracterización de tránsitos de exoplanetas. Está también el LT, y el LT tiene una ventaja, que es el único de todo este panorama que no tiene definida su instrumentación. Y donde yo creo que podríamos hacer un pequeño granito de arena para definir una instrumentación para el LT, en el que participaremos, espero, y poder hacer la caracterización de atmósferas, por lo menos de planetas de supertierras, si no llegamos a las tierras. El problema será que tendremos estrellas muy brillantes, y la idea es, bueno, pues tengo una estrella de magnitud 6 y tengo una Tierra, un montón de fotones. Pero ¿qué pasa cuando tienes una estrella de magnitud 6? Bueno, intenta observar con la GTC, se te satura. Una cosa que hicimos fue un test, observamos HD 189733, y lo que hicimos fue observar el tránsito de esta estrella, que es magnitud 8, pero en cuanto uno se va a una estrella de magnitud 8, lo que le pasa es que no tiene ninguna comparación en el campo. Podrá haber una excepción, pero en general no tiene comparaciones. Así que este es el tránsito del exoplaneta, lo vemos muy bien, es un tránsito a pelo. No había estrella de comparación, entonces esto es la fotometría absoluta, pura y dura. Y lo que vemos es que aquí faltan puntos que estaban por aquí abajo, porque vino unos pequeños puntos. Vemos que el tránsito es más profundo y hay una dependencia si separa longitudes de onda, pero aunque estamos trabajando en ver qué se puede extraer de la en sí, realmente la atmósfera se nos va a comer la señal, las diferencias que hay entre distintos colores se nos las van a comer la atmósfera. Así que desde el suelo hay que cargarse la atmósfera, y hay dos formas de hacerlo. Haciendo medidas relativas, como hemos venido haciendo, y eso no podrá hacerse con el LT, eso queda claro. El LT tendrá un campo de 1 minuto, con lo cual no va a haber estrellas de comparación, y si nos dan una estrella de magnitud 6 tendremos que hacerlo a pelo. La segunda forma es hacerlo con alta resolución espectral. Cuando uno se va y observa un objeto a muy alta resolución espectral, lo que está haciendo es viendo a través de la atmósfera, porque separa las líneas de la atmósfera de las líneas del objeto, especialmente si hay una diferencia en velocidad radial y se mueven las líneas. Este es el sentido en el que se está moviendo mucha gente en el campo. La idea es que cuando un planeta da vueltas, y eso se puede aplicar a planetas que no transitan, las líneas telúricas y las líneas de la estrella estarán quietas en un sistema de referencia, mientras que esto hará que las líneas, por ejemplo, del monóxido de carbono, tengan una velocidad radial en el espectro frente al tiempo. Eso se está intentando medir, de hecho se ha medido. Esta es una transparencia de Matteo Broggi, de la Universidad de Leiden. De hecho, esto ya se ha medido y se ha conseguido usando CRIRES, que es un espectrógrafo en el infrarrojo medio, infrarrojo cercano y medio, a 2,3 micras, llega hasta 5 micras. Se ha conseguido detectar CO y agua para un par de planetas, los más brillantes, estrellas más brillantes. Ese, para mí, creo que es el camino a seguir, y es lo que vamos a ver, cómo vamos a ver la caracterización de exoplanetas en el futuro desde el suelo. Y permitiendo detectar, incluso hay ya varios artículos viendo, por ejemplo, si uno está interesado en ver oxígeno, cómo ese desplazamiento, tenemos que ver los componentes de nuestra atmósfera en otra atmósfera, y para eso necesitamos que esté desplazado en longitud de onda, y necesitamos muy alta resolución espectral. Así que, si yo fuera, y lo soy, un trabajador del IAC y quisiera prepararme para la caracterización de exoplanetas, aparte de esperar a la LT y contribuir a lo que se pueda construir, creo que intentaría dotar al GTC
hay que contar que tenemos entre 12 y 15 años antes de que eso ocurra, así que hay nicho suficiente como para construirnos algo. Lo que yo haría sería dotar a GTC de un instrumento que tenga espectroscopía de alta resolución, 100.000 o más, en el infrarrojo cercano o en el visible. Creo que en el visible también funcionaría. Y hay 3 formas que se me ocurren de hacer esto. Una es hacer Horus, como se ha propuesto, aunque sería mejor si tuviéramos algo un poco más estable. La otra sería Cryres. Cryres es un instrumento que la gente ha descubierto últimamente y está haciendo cosas fabulosas. A pesar de llevar 15 años en el telescopio, solo hace un año se está explotando para la utilización de exoplanetas y para el mapeado de nubes en enanas marrones. Bueno, pues este instrumento lo van a sacar del telescopio de la ESO lo van a sacar en julio o agosto. Va a estar durante 3 años en dique seco. Tiene que viajar a la ESO para hacerle un update, pero durante el próximo año y medio estará básicamente sentado. Yo creo que deberíamos intentar traerlo a GTC si es compatible a traerlo. Y si no, lo que me gustaría es construir un instrumento dedicado para la búsqueda de exoplanetas. Ya sé que pedir es muy fácil, pero realmente lo que vemos son muchos instrumentos muy versátiles para muchas cosas, y creo que construir un instrumento sencillo y robusto aprovechando la capacidad colectora y aprovechando la calidad óptica e infrarroja que nos da el telescopio sería algo muy competitivo hasta que llegara el LT. Y ya está, lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Enric, por tu charla. Ahora es tiempo de preguntas. Enric, querría recordarte que desde hace años ha habido un estudio de un instrumento como el que propone. Sí, no, bueno, queríamos que traer. Sí, bueno, pues como no lo habías mencionado, pues pensé que yo lo mencionaría. No, sí, estoy de acuerdo. Había un proyecto que se llamaba Nahual, que era para traer un espectrógrafo de infrarrojo cercano para GTC. Estoy de acuerdo. Sea ese o sea otro, creo que hay que dotar a GTC de esa capacidad. Sí. No quería no mencionarlo a propósito, sino. Enric, has mencionado de pasada un par de veces las condiciones meteorológicas que se necesitan. ¿Puedes abundar un poco más en eso? Parece ser que no hace falta buen SIN. ¿Puedes contarnos cuáles son las condiciones atmosféricas necesarias para hacer esta fantástica observación? Para hacer esto necesitamos que no haya nubes. Con eso tenemos. O sea, que no haya una transparencia atmosférica, unos cambios de transparencia atmosférica muy grandes. Mientras haya una condición normal, no necesitamos que sea fotométrica, es suficiente. Porque el SIN nos da igual, siempre nos ha afectado más cuando teníamos rendijas de 12. Creo que con las de 30 ya no nos va a afectar. Y realmente lo que necesitamos es nada, que se pueda observar. Este año la mitad de veces que hemos ido a telescopios está cerrado por lluvia o por nubes totalmente cubierto, o por humedad al 100%. Pero desde que se ha podido abrir el telescopio en general, tenemos buenos datos. Y a lo mejor eso no lo entiendo yo bien, pero o sea, ¿el SIN no afecta a la resolución espectral? Sí, el SIN afecta a la resolución espectral. O sea, si tenemos variaciones en SIN, nuestra resolución espectral varía. Entiendo bien en lo que has contado, que solo con abrir la rendija, en los casos que has contado, pues recuperarías el flujo y el SIN no importa. Pero en un proyecto como el que está, o sea, pensando en un proyecto como el que tienes en mente, de una resolución espectral tan extraordinaria, ahí sí que el SIN es fundamental, ¿no? Sí, ahí hay que meter toda la luz que puedas dentro de la estrella. Por eso pienso que lo que un proyecto para exoplanetas necesitaría, que es probablemente una fibra muy gorda donde te asegures que toda la luz siempre está dentro, es muy distinto a los diseños que normalmente se hacen para instrumentos multipurpose, ¿no? Para muchos. Ahí sería importante que no tuvieras variaciones. Creo que de todas formas creo que sería más importante para mantener un flujo muy grande y una señal de ruido que por lo que perderías por perder parte del flujo. En este caso, al ser diferencial, si tú tienes 2 estrellas en la rendija y a lo mejor no estás haciendo tracking bien y esta está perdiendo más flujo que la otra,
tu curva de luz se ve afectada. Cuando estás observando en alta resolución espectral solo tienes un objeto, así que el flujo no importa tanto. Lo que estás viendo y te importa mucho a la hora de tener una alta señal de ruido para colectar muchos fotones, ¿vale? Pero creo que no afectaría tanto. Creo, habría que probar. Antes has enseñado unas curvas de luz de un objeto brillante y has dicho que es problemático porque no hay estrellas de comparación. Las curvas de luz esas que has enseñado, que has dicho a lo bruto, ¿no? Son muy feas. ¿Por qué al menos no las maquilláis un poquito sustrayéndoles la masa de aire? Sí, puedo hacerlo, lo he hecho. Pero para sustraerle la masa de aire necesito ajustar una masa de aire aquí hasta que empiece el tránsito y aquí. El RMS aquí es tan grande que cuando hago eso aquí queda un poco feo. O sea, veo el tránsito, pero no lo veo tan bonito como para poder hacer diferencias entre esta curva de luz y esta, que es la misma. Esto es un espectro, pero hay cachitos distintos. Lo hemos hecho, ¿eh? Se ha enseñado solamente que se vea el efecto de la masa de aire y el tránsito. Lo hemos hecho, pero es muy difícil. Refiriendo a lo mismo aquí, que podrían servir unas estrellas de referencia bastante más débiles como caracterizar la extinción, que es al fin lo único que te falta para corregir, y para lo cual no necesitas un señal ruido tan alto como para el objeto principal para interpretarlo. Sí, esa es una buena idea. Si tuviéramos una estrella dentro de la rendija, igual que esta, en este caso no la tenemos porque decidimos orientarlo en ángulo paraláctico, ¿vale? Para minimizar estas pérdidas. Pero podríamos no orientarlo, si usamos una rendija ancha nos da un poco igual, y tener una estrella de comparación. El problema es que la señal a ruido de la curva de luz diferencial vendrá dada por la estrella de comparación. Y seguramente voy a poder maquillar este tránsito, pero no voy a tener todavía la precisión para hacer espectroscopía de rayos. Lo que hemos hecho alternativamente bueno, me refiero usar la de referencia solo para corregir la extinción globalmente, sí. Que no domina el señal ruido la estrella más débil, que es la de referencia. No sé, tal vez se podría desarrollar en esta dirección para la función ya, que básicamente se intenta solo caracterizar la atmósfera con la estrella de referencia. Eso se puede hacer, lo conozco de fotometría diferencial, sí. A veces se puede hacerlo así que no lo hemos probado. Sirve para mantener por lo menos por periodos temporales cortos el señal ruido de la estrella brillante, que es muy alto. Usar la otra solo para la de referencia solo para correcciones más globales. No lo hemos probado. Lo que hemos probado es guardar todas las imágenes de la cámara de adquisición de guiado como estrella e intentar hacer el diferencial entre los dos. No funciona muy bien. Pero eso que propones no lo hemos probado, no. Se puede probar. ¿Vale? ¿Me puedo permitir otra? ¿El autocuidado o el cuidado es algún problema que también entra ruido del GPC? Sí, es una fuente que se mueva la estrella en tus píxeles, pues es siempre una fuente de ruido, pero no parece estar correlacionada, o sea, típicamente se mueve un poco menos de un píxel y medio a lo largo de 3 o 4 horas y no parece ser la mayor fuente de ruido. ¿Qué tipo de biomarcadores? ¿Estás interesado? Porque sodio o potasio no, más que tener una atmósfera no te dice mucho más, ¿no? Para irte a biomarcadores tendrías que ir a infrarrojo, casi radio. Bueno, vale. Biomarcadores, después de ver todos los instrumentos que se han propuesto de primera luz para el LT, tengo bastante claro que yo no lo voy a ver. O lo veré con muchas ganas. Para ir a un biomarcador es algo que te indica la presencia de vida, ¿no? Entonces, necesitas, no es un solo gas. Tú puedes ver oxígeno, pero puedes formar oxígeno de forma natural en la atmósfera. También puedes tener agua, puedes tener metano. Pero si tienes un desequilibrio termodinámico en la atmósfera, entonces eso sí es un biomarcador.
Entonces, en este caso, para la Tierra sería la simultaneidad de oxígeno, agua y CO2 o metano, uno de los dos, las tres en alta concentración. Porque si ahora quitáramos la vida de la Tierra, estos se reconvenerían y desaparecen. Entonces, no necesitas uno, necesitas varios. En el visible tienes el oxígeno, o lo tienes en el infrarrojo medio, a 10 a 12 micras. En el infrarrojo cercano tendrías el agua y el CO2 y el metano. Y de hecho, también tendrías agua en el visible. Y entonces necesitas infrarrojo cercano o infrarrojo medio. Hasta ahora, cuando las misiones espaciales como Darwin, que se mandaban al espacio, iban al infrarrojo medio, en el cual se bloqueaban la luz de la estrella y por interferencia pues veían el oxígeno y el agua. Y luego intentaban buscar el metano o CO2. Yo creo que en alta resolución espectral nos vamos a ir más a longitudes más cortas y viendo el infrarrojo cercano, ahí tendríamos los 2 o 3 marcadores que hay, gases que necesitamos para ver. Por eso también medir es muy importante, porque en planetas gaseosos estamos viendo sodio y potasio. ¿Por qué? Porque es lo único que hay. Si queremos ver metano, agua o CO2, tenemos que irnos al infrarrojo cercano, y ahí es donde se abre todo un abanico de moléculas que podemos ver, no biomarcadores, pero sí moléculas de planetas. Antes has enseñado resultados de GTC y los has comparado con Gemini y habéis encontrado exactamente las mismas fuentes de ruido. Si son fuentes de ruido, pero están en 2 telescopios distintos, en momentos distintos, significa que provienen del objeto. ¿Qué serían señal, entonces? Señal, entonces no sería ruido, sería señal. ¿Qué es esa señal? Pues eso, vamos a ver. Aquí lo que vemos es un espectro, ¿vale? No vemos ni sodio ni vemos potasio. El potasio estaría por aquí y el sodio estaría por aquí. Bueno, de hecho, esto creo que coincide con la línea del sodio, pero no me lo creería mucho. Lo que yo quería enseñar con esto es, bueno, probablemente si es así, que es bastante compatible con una línea plana, es que ahí en este objeto probablemente hay algún tipo de nubosidad a una altura y hay también lo que se llama cloud haze, o sea, aerosoles en la atmósfera que no nos permiten ver una atmósfera, no sé cómo decirlo, tengo que comentarlo. Si una atmósfera no tiene nubes, ves muy hacia el interior, ves muchas scale height y puedes ver la composición como en este caso sodio, potasio, y verías aquí quizás agua en este caso no lo vemos, el hecho que el espectro sea plano indica que hay probablemente o nieblas o nubes. Y si yo veo este espectro que es plano y solo estoy mirando mis datos azules, pues bueno, pues aquí habrá que ajustar un modelo a ver si estos son líneas de óxido de vanadio, óxido de titanio, si te pueden dar esta estructura, el tipo de moléculas y de condensate que uno espera a esas temperaturas. Esto está a 1600 Kelvin, más o menos. Si uno lo mira muy fríamente, está en su despacho, no está mirando de nadie, y mira esto y dice, pues esto es ruido, ¿no? O puedo pensar que estas barras de error, de alguna manera, las estoy no sobreestimando, sino bajoestimando, y que en realidad son más grandes y que lo que tengo es ruido. Pero si resulta que alguien ha medido lo mismo, usando un telescopio distinto, en una lente distinta, y analizando los datos de forma distinta, y ese mismo ruido se alinea uno con otro, pues es que probablemente hay una señal. A lo mejor los dos estamos viendo la misma variación en la atmósfera atmosférica, o a lo mejor estamos viendo la señal del planeta. Yo creo que en este caso debería ser la señal del planeta, porque la atmósfera también varía distinto de un día a otro. Esa es una buena pregunta, no lo he mirado. Estoy casi seguro que sí, porque si usar las líneas tiene que ser de una magnitud casi igual y cercana, pero se puede mirar fácilmente. Hola Enrique, has comentado que cuando hagas los espectros de altísima resolución y tal tendrás para discernir las líneas telúricas terrestres. En estas observaciones diferenciales hay de consideración la línea telúrica, lo diferencial debe estar. Directamente consideramos que si hay una línea será igual para las dos. Estas dos observaciones prácticamente son 5 exposiciones
5 o 6 segundos y consideramos que y están cerca del cielo. 5 o 6 segundos. Vale, okay. Entonces consideramos que son iguales. Si fueran más largas, en principio no pasaría nada, afectarían a las dos igual. Entonces, eso hasta cierto punto es cierto. Y son un tipo parecido a los ya... No exactamente, hay casos en que las estrellas son iguales, hay casos en las que no. Pero de hecho en Post 43 hay una en que la estrella tiene una línea de sodio muy profunda y la otra no. Pero mientras eso no varíe, y que no varíe justo en los tiempos de tránsito, porque si varía aleatoriamente no estará dentro de nuestro modelo. O sea, al final lo que hacemos es un ajuste, y para que la señal viniera a la estrella tendría que variar diferencialmente durante el tiempo del tránsito, no durante, ¿qué puede ser? Pero ya es más complejo. Perdona mi español. Tú interpretas, bueno, siempre te interpretas. Puedes hacerlo en inglés si quieres. No, el cambio en la profundidad del tránsito como un cambio en el radio del planeta. Me pregunto cómo afecta la profundidad del tránsito el cambio en la dinámica. Sí. Eso es una preocupación mía y de todo el mundo que hace eso. La verdad es que no las tengo todas conmigo. Lo que se hace es dejar el link darkening como uno de los parámetros libres del modelo. Entonces, a dos longitudes de onda distintas, la profundidad del tránsito podría ser distinta, pero también el link darkening podría ser distinto. Entonces se permite al modelo que ajusta variar el link darkening para ajustarse. Y en teoría hay un error que viene del link darkening y hay un error que viene de la profundidad que varía. Ese error del link darkening también está metido en esas barras de error en el tránsito, y en principio hemos tenido eso en cuenta. A la práctica yo creo que nadie conoce bien cómo varía el link darkening en función de la longitud de onda, especialmente a longitud de ondas cada vez más discretas. Pero eso es una limitación actual para todo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Alguna pregunta más? Si no, también quería aprovechar yo para hacer un comentario, y es acerca de que es verdad que has comentado que en el LT el field of view que va a disponer va a ser muy pequeño, porque es difícil construir instrumentos para cubrir un gran campo en el LT, pero es posible que algunos de los casos científicos que tú estás proponiendo se pudieran solucionar o bien con lo que denominaban Smart Field of View, que es la posibilidad de acceder a distintos campos o distintas regiones del cielo, o incluso mediante fibra. Y a este respecto, o sea, creo que un instrumento que podría ser muy adecuado sería HIRES, que va a funcionar con fibras. No sé si tendrá la posibilidad de hacer al menos 2 o alguna fibra más, pero en todo caso, o sea, es un instrumento en el que incluso el IAC está bastante interesado, con lo cual podría ser interesante, digamos, sí, y eso en la transparencia final es una cosa que creo que podríamos explorar. Cuando yo digo construir un instrumento, HIRES va con fibras, pero hasta el momento, aunque intentaré convencer que no, pero hasta el momento tiene una fibra. Y el Smart Field of View tendría que hacerse con un chopping mirror, porque realmente el campo de visión del LT no da para más, da para 1 minuto. Entonces, una solución para hacer espectroscopía a mí lo que me gustaría hacer es espectroscopía de alta resolución espectral diferencial. Eso nadie lo tiene pensado hacer. Y eso es algo que se podría, aprovechando el campo de visión de 10 minutos, se podría hacer para GTC con un instrumento con 2 fibras, o con 3, donde tuvieras pues unas microlentes grandes, donde te pudiera entrar toda la luz de la estrella, y hacer resolución espectral viendo a través de tu atmósfera, pero también eliminando la atmósfera de forma diferencial. Yo creo que eso potenciaría todavía más la capacidad de detección, porque una cosa es modelar tu atmósfera telúrica y la otra es quitarla diferencialmente en cada una de tus lugares. Entonces, eso es un instrumento sencillo, nada de sencillo, pero no es algo complicado, no con muchos nodos, todo fijo, tipo el instrumento que tiene Mercator, pero con 2 fibras, e intentar hacer eso con GTC en preparación a proponer un instrumento de segunda generación para el LT, o modificar HIRES del LT para contener una simulación. En todo caso, o sea, instrumentos en el infrarrojo cercano normalmente dicen que se plantean el llevar 2 fibras, una para el objeto y otra para el cielo, pero en este caso, o sea, una opción podría ser hacer objeto y otro objeto. Sí.
extensivos e incluso algunos instrumentos como por ejemplo Cármenes podían también aplicarse a este tipo de investigación. Nada más, si no tenéis ningún comentario más, agradecemos otra vez al conferenciante, a Enric.